A todos, muy bienvenidos a esta clase de ejercicios que será como una maratón de problemas de sumatorias. Antes de comenzar con los ejercicios, vamos a hacer un breve repaso de lo que vas a necesitar saber para resolver los problemas que voy a proponer a continuación. Lo primero es conocer algunas sumas, algunas de las sumas conocidas. Por ejemplo, la suma de los primeros n números naturales, la suma de igual 1 a n de i. Eso sabemos que es n por n más 1 medios, cuando sumamos desde igual 1 a n, es decir, desde el primer número natural hasta el enésimo. También debemos conocer la suma de los primeros n cuadrados de números naturales. 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta un n al cuadrado. Si sumo los primeros n cuadrados de números naturales, sabemos que el valor de la suma será n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. También conviene conocer la suma de los primeros n cubos, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, hasta n al cubo. La suma de los primeros n cubos de números naturales está dada por n más 1 medios, al cuadrado. Es decir, es igual a la suma de los primeros n naturales, pero al cuadrado. Y también debemos conocer la suma geométrica. Cuando sumamos potencias de r elevado a 1, más r elevado a 2, más r al cubo, más r a la cuarta, hasta r elevado a algún n. La suma, ¿cierto?, de los primeros r términos de esa sucesión está dada por r, factor de 1 menos r elevado a n, dividido en 1 menos r. Todas estas sumas conocidas son una función, es decir, el valor de la suma es una función del n, que es la cantidad de sumandos, porque en todas ellas partimos sumando desde el primer término de la sucesión. También debemos recordar las propiedades de las sumatorias. Si tenemos dos sucesiones a sub i y b sub i, que se suman, cuyos términos se suman dentro de nuestra sumatoria, podemos descomponer la sumatoria de esta suma de sucesiones en suma de dos sumatorias. Exactamente lo mismo pasa con la diferencia, ¿sí? También la podemos separar en diferencia de sumatorias. También debemos recordar que las constantes que multiplican a la sucesión dentro de nuestra sumatoria pueden salir multiplicando fuera de la sumatoria. ¿De dónde viene esta propiedad? Es simplemente factorizar este factor común c que tenemos en la primera suma, que corresponde a esta suma extendida. Factorizamos ese c y lo escribimos c veces la suma de los primeros n términos de la sucesión a sub i. Entonces las constantes que multiplican a los términos de la sucesión salen de la sumatoria. También debemos saber que cuando sumamos una sucesión que es constante, es decir, cuyos términos no dependen de i, ¿qué debemos hacer? Sumar c más c más c más c más c. ¿Cuántas veces? Lo que nos indica la cantidad de sumandos. Si voy de 1 a n, estoy sumando n veces c. Y n veces c es simplemente n por c. Por lo tanto, la suma de una constante desde igual 1 a n es la constante por n, siempre que parta desde 1. También tenemos la propiedad que nos ayuda a cambiar el índice desde el cual partimos la suma, que es la propiedad asociativa de la suma, no es más que eso. La suma desde igual 1 a n de a sub i está dada por, o la puedes reescribir, ¿no?, como la suma de los r primeros términos, donde este r es un número natural menor que n, sumo los primeros r términos, y aparte, en otra sumatoria, sumo los n menos r siguientes términos. O sea, reescribo la suma de 1 a n de los a sub i como la suma de igual 1 a r de a sub i, más la siguiente suma parte en el siguiente término, que sería el r más 1, la suma de r más 1 hasta n de a sub i. En realidad, ¿cómo es que uno usa esta propiedad? Muchas veces necesitas calcular una suma que no parte de 1, una suma como esa. Y como nosotros conocemos algunas sumas y todas ellas, las conocidas, parten, estas, ¿cierto? Todas ellas parten desde 1. Cuando tu suma no parta de 1, podemos acudir a esta propiedad para reescribir esta suma que no parte de 1 como la suma de los n primeros menos, esto me lo llevo para allá restando, la suma de los r primeros términos. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cómo usamos esta propiedad en los ejemplos que vamos a resolver a continuación.
Después tenemos la propiedad telescópica de la suma, que es muy útil también. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que cuando en nuestra sumatoria tenemos una diferencia, ¿cierto? Una resta de dos términos consecutivos de una misma sucesión, aquí está el a sub i menos 1 y el siguiente, o el a sub i y el término anterior, a sub i menos 1, al abrir esta suma, tú puedes observar que todos, casi todos los términos de esa suma se cancelan y solo queda el último y el primero. ¿Cuál es el último término de esta suma? El a sub n, que obtienes, si está escrita en este orden, evaluando el a sub i en i igual a n. Y el primero, que obtenemos como evaluando el a sub i menos 1 en i igual a 1. Siempre que esté en esta forma, ¿no? A sub i menos el anterior, o a sub i más 1 menos el anterior. No importa en qué lugar de la sucesión nos encontremos, lo importante es que tengamos un término menos el anterior. Si están al revés, si fuera a sub i menos 1 acá, menos a sub i, bueno, va a pasar lo mismo, se cancelan casi todos los términos, pero el resultado será el primero menos el último, al revés, a sub 0 menos a sub n. ¿Sí? También vamos a ir viendo esto a través de los ejemplos. Y por último tenemos la propiedad del reloj. ¿Qué nos dice la propiedad del reloj? Que podemos trasladar una suma que parte cuyo índice parte en un valor que no nos conviene, ¿cierto? Por ejemplo, uno quisiera la mayor parte de las veces que la suma partiera desde 1. Y si me dan una suma que parte desde otro número natural, digamos m, yo puedo aquí a este m restarle o sumarle un número real, lo sumo arriba también, es decir, si sumo en este índice, sumo también en el límite superior de la suma, pero en ese caso debo restar al índice dentro de la sucesión. ¿Se fijan? Dice aquí i igual a m más c, o sea, le sumo c aquí, le sumo c arriba también, pero dentro de la sumatoria a los términos de la sucesión le quito c a la i, ¿sí? No a los términos, sino que al i, al índice. Lo mismo si uno tuviera que restar acá, ¿no? Si acá tuviéramos menos C y menos C, le restamos C arriba y abajo a los límites inferior y superior de la sumatoria, entonces dentro de la sucesión a los I le sumamos C. ¿Sí? Esa propiedad y la 4 te ayudan a cambiar el valor del índice donde parte la suma. Vamos a ir ilustrando todas estas propiedades a través de los ejemplos, pero quería recordarte que todas ellas son necesarias para resolver la mayor parte de los problemas de sumatorias con los que te puedes encontrar, en particular los que vamos a resolver ahora. Yo te voy a dejar, o te dejé ya, un resumen con todas estas propiedades, con las sumas conocidas y también la lista de problemas que vamos a resolver a continuación. Y sería súper conveniente que tú intentaras resolver esos problemas por tu cuenta antes de continuar viendo el video. ¿Sí? Vamos ahora a revisar entonces los ejercicios. Partamos con este primer problema, donde se nos pide calcular una suma más o menos sencilla, ¿no? Son sumas de números naturales, pero son los números naturales, si tú te fijas, pares, no todos, por supuesto, no los podríamos sumar todos, pero sí partiendo desde el 2 y terminando en el 16. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Son los números, son todos números pares. Te fijas que los puedo escribir el 2 como 2 por 1, el 4 es 2 por 2, el 6 es 2 por 3, el 8 2 por 4, el 10 es un 2 por 5, el 12 es 2 por 6, más el 14, ¿cierto? Que es 2 por 7, y finalmente el 16, que es 2 por 8. Todos son múltiplos de 2, son los números pares. Habiéndolo reescrito así, ya lo puedo llevar a la notación de sumatoria. Yo no te estoy pidiendo, por supuesto, que sumes esto con los dedos, sino que uses las sumatorias, que es mucho más eficiente para calcular el valor de esta suma. Entonces la vamos a indexar desde i igual 1. ¿Qué vamos a sumar primero? ¿Cierto? La sucesión, como hemos visto aquí, es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, hasta 2 por 8. Es decir, si le llamo i al índice de la suma, podemos reescribir esto como la suma desde i igual a 1 para obtener el primer término 2 por 1, ¿no es cierto? Si hacemos i igual a 1, tengo el primer término, hasta que el i sea 8, y así obtengo el octavo término de esa suma.
Esta es una suma conocida, mira, esto es 8 veces si aplicamos la propiedad de las sumatorias que nos dice que puedo factorizar de la suma esa constante. Perdón, ¿de dónde saqué ese 8, no? De nuevo, la suma, 2 veces la suma desde i igual 1 hasta 8, de ahí saqué el 8, me confundí. ¿Qué es lo que nos dicen las propiedades de la sumatoria? Que estas constantes que multiplican a la sucesión pueden salir de la sumatoria, la puedo factorizar de la suma. Entonces tenemos 2 veces la suma desde igual 1 a 8 de i. Y la suma de i desde 1 a 8 se refiere a una suma conocida, que es la suma de los primeros n naturales. Es esta suma de aquí. La vamos a copiar y la vamos a dejar aquí de manera auxiliar para mirarla. Aquí. Vente para acá. Es precisamente la suma que tenemos ahí, ¿cierto? Partimos desde igual 1 hasta 8, o sea, el n en nuestro caso es 8, y estoy sumando números naturales. Por lo tanto, esto sería 2 veces, y el valor de la suma está dado por n, que en nuestro caso es 8, por n más 1, que es 9 para nosotros, dividido 2. Por lo tanto, simplificando, obtenemos 8 por 9, que son 72. Y ya tenemos la suma de esos primeros 8 números naturales pares. Listo. Fácil, fácil hasta aquí, ¿no? Vamos con el ejercicio 2. Aquí también nos entregan una suma extendida. Ahí. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 y más 32. Fíjate que esta suma son todos los términos de la suma, son potencias de 2. Incluido el 1, porque lo puedo escribir como 2 a la 0. El 2 es 2 a la 1, el 4 2 al cuadrado, el 8 2 al cubo, el 16 2 a la cuarta y el 32 es un 2 a la quinta. Por lo tanto, estamos sumando potencias de 2. Los términos de esa sucesión son de la forma 2 a la i, así que lo vamos a reescribir como sumatoria, 2 a la i, partiendo desde i igual 0, ¿verdad? Para obtener este primer término que sería 2 a la 0, y debo sumar hasta 5 para obtener el último término que es 2 a la quinta. Uno dice, tengo una suma de tipo geométrica. Es una de las sumas conocidas. Es esta suma de acá. También la vamos a llevar a nuestro ejercicio. Suma geométrica. Aquí la vamos a poner. Ven para acá para dejarte ahí de modelo. Salvo que en nuestro caso, primero el R en nuestro caso es 2, ¿no? El R es 2. Pero en nuestro caso nuestra suma parte desde 0 y la suma conocida parte desde 1. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener que hacer uso de las propiedades de la sumatoria para hacer que nuestra suma parta desde 1. Ahora, una manera sencilla de hacer eso es decir, bueno, yo voy a sumar desde igual 0 hasta 5 el 2 a la i, pero eso equivale a tomar el término para i igual 0, que es 2 a la 0, y sumar los siguientes. Sería sumar desde 1 hasta 5 el 2 a la i. Entonces, ¿qué es lo que hice? Escribí la misma suma, aquí tengo 6 sumandos, de 0 hasta 5 tengo los 6 sumandos que aparecen acá, pero uno de ellos, el primero, lo escribí fuera de la sumatoria y partí desde el segundo, que corresponde a igual 1. ¿Qué propiedad estamos usando en este caso? Estoy usando esta propiedad. La suma de los n primeros términos es igual a la suma de los r primeros, que en mi caso era uno solo, más los n menos r siguientes términos. ¿Sí? Estoy haciendo uso de esa propiedad. Entonces, esa sería una manera de calcular el valor de esa suma. Después te voy a mostrar también otra propiedad que puedes usar, que es la propiedad del reloj, para hacer partir la suma desde 1. Entonces, si lo hacemos de esta manera, ese 2 a la 0 es un 1, y aquí tengo exactamente una suma geométrica donde el R es 2. Por lo tanto, el valor de la suma es 2 por 1 menos R, que es 2, elevado a N. El N, en nuestro caso, es 5, dividido en 1 menos R.
o sea, 1 menos 2 en nuestro caso. Eso sería 1 más, ni siquiera vamos a escribir más, mira, porque aquí abajo tengo 1 menos 2, que es un menos 1 que afecta a toda esta fracción. Por lo tanto, vamos a poner el menos delante de la fracción y tendríamos menos 2, factor de 1 menos 2 a la quinta, que son 32. Por lo tanto, tenemos 1 menos 2 más 2 por 32, que serían 64. 64 menos 1 son 63. Ahí tenemos ya calculado el valor de la suma. Ahora, te decía yo que no hay esta única manera de hacer partir nuestra suma desde 1 para poder usar la suma conocida. ¿Sí? Vamos a ver otra forma ahora. Otra forma. Nosotros necesitábamos calcular la suma desde i igual 0 hasta 5 de 2 elevado a i. Y solo conocemos la suma cuando partimos desde i igual a 1. Esta es nuestra suma conocida. Por lo tanto, podemos acudir a la propiedad del reloj para hacerla partir desde 1. ¿Qué nos decía la propiedad del reloj? Que aquí, en estos límites de la sumatoria, ¿no es cierto? El índice, al índice le sumamos 1 en este caso, arriba y abajo, pero dentro de nuestra sumatoria, donde teníamos el 2 a la i, a esa i, si sumé en los índices, aquí tengo que restar la misma cantidad. Por lo tanto, haciendo eso, ahí hemos aplicado la propiedad del reloj, y así obtenemos la suma ahora desde 1 hasta 6 de 2 elevado a i menos 1, que voy a escribir de inmediato como 2 a la i por 2 a la menos 1, ¿no es cierto? Tengo un producto de potencias de igual base, sumo los exponentes y obtengo el 2 a la i menos 1. ¿Por qué lo separo en producto de dos potencias? Porque este 2 a la menos 1 es una constante que puedo factorizar de la suma. Eso es lo que voy a hacer ahora. Factorizo el 2 a la menos 1 de la suma y me queda ese 2 a la menos 1 o un medio, que es lo mismo, de la suma desde igual 1 hasta 6 de 2 a la i. Vamos a escribir el 2 a la menos 1 como un medio. Es un medio de la suma de los primeros 6 términos de esta sucesión 2 a la i, que es una suma de tipo geométrica. Ya podemos usar nuestra suma conocida. El r en nuestro caso es 2 y eso multiplica a 1 menos 2 elevado a n, el n en nuestro caso es 6, dividido en 1 menos el r, que es 2. Este 2 se lleva a ese, ¿cierto? Simplifico y obtengo un menos 1 aquí abajo, ¿no es cierto?, que queda delante de toda esta expresión, factor de 1 menos 2 a la 6, que son 64. Entonces digo, 1 menos 64, que son menos 63 por menos 1. 63, que por supuesto es lo mismo que obtuvimos calculando la suma sin acudir a la propiedad del reloj, sino que simplemente dejando fuera el primer término de esta sumatoria, que correspondía al i igual 0, y sumando a continuación los 5 siguientes. Muy bien, ahí tenemos dos problemas bastante sencillos donde hemos aplicado cómo reescribir estas sumas extendidas en notación de sumatoria y luego cómo usar las propiedades y las sumas conocidas para obtener el valor de la suma. Avancemos un poquito más. De a poquito vamos a ir incrementando la dificultad de los problemas, ¿sí? Vamos a ir desde lo más sencillo a lo más complejo. Vamos con el problema 3, donde se nos pide sumar los primeros 10 términos de la sucesión 3 más 2i al cuadrado. Fíjate que este es un cuadrado de binomio. Por lo tanto, antes de intentar calcular la suma, vamos a reescribir esos sumandos. Voy a reescribir esto de nuevo como la suma desde igual 1 hasta 10 de el cuadrado de 3 más 2i. Abrimos ese cuadrado de binomio, obtenemos que eso es 9, más 2 por 3 que son 6, y por 2 serían 12i, más el cuadrado de 2i, que sería 4i al cuadrado. Ahora que tenemos una sumatoria de una suma, puedo acudir a las propiedades
y separarla en una suma de sumatorias. También de inmediato voy sacando las constantes que multiplican a la sucesión de la sumatoria, las voy factorizando. Aquí tendríamos i más 4, la suma desde igual 1 hasta 10 de i cuadrado. ¿Sí? A eso equivale nuestra suma. Ahora, cada una de las sumas que acabamos de obtener aquí, las sabemos calcular. Vamos a ir en busca de nuestras sumas conocidas. Voy a necesitar la suma de una constante, 9, ya sabemos que es la constante por la cantidad de sumandos, y también necesitamos la suma de los primeros 10 naturales y la suma de los primeros 10 cuadrados de números naturales. Entonces necesitamos la suma de los primeros n números naturales y la suma de los primeros n cuadrados de naturales. Vamos a ver si los puedo seleccionar de aquí. Ahora sí. Los voy a mover para acá para poder seleccionarlos. Dame un segundo. Ya los tenemos aquí a la vista, ¿cierto? Pero, y si los puedo seleccionar. Ya. Vamos a nuestro problema de nuevo. Los vamos a dejar por aquí de referencia. ¿Sí? Ahí. Aquí tenemos la suma de los primeros n naturales y la suma de los primeros n cuadrados de naturales. Ambas, ¿cierto? Son funciones de la cantidad de sumandos. Debemos partir desde 1 la suma, pero en nuestro caso no hay problema. Todas nuestras sumas parten desde 1. La primera suma es fácil, porque fíjate que la sucesión es constante, no depende del i. Por lo tanto, estoy sumando 9 más 9 más 9 más 9. ¿Cuántas veces? De 1 a 10. 10 veces. O sea, el valor de esta suma es 9 por 10. Más 12 veces la suma de igual 1 a 10 de i, la suma de los primeros 10 números naturales. Acudo a esta expresión con n igual a 10. Sería n, que para nosotros es 10, por n más 1, que sería 11, dividido 2. Más 4 veces la suma de los primeros 10 cuadrados de naturales. Aquí tenemos la suma de los primeros n cuadrados de naturales. Es n, que para nosotros sería 10 por n más 1, que para nosotros sería entonces 11, por 2n más 1, que para nosotros sería 2 por 10, 20 más 1, 21, y todo eso dividido en 6. Vamos haciendo las cuentas, tenemos 9 por 10 que son 90. Aquí voy a simplificar ese 2. Aquí me va a quedar un 6. Así que voy a tener 6 por 11 que son 66 y por 10. Así que agregamos ahí un 0. Más, acá simplifico un 2, me queda un 2, aquí me queda un 3. 3 que puedo simplificar con este 21 y me queda un 7. Por lo tanto, vamos a tener 77 por 11, perdón, 7 por 11, que son 77, 77 por 2, que serían 100, ¿qué dije? 77 por 2. 70 por 2 son 140 y 7 por 2 son 14. No sé qué escribí. 77, déjame escribirlo. Por 2, 2 por 7 son 14, y 2 por 7 son 14 de nuevo. Estábamos bien. Y por 10, entonces le agregamos un 0 aquí. Listo. Sigamos reduciendo. Tenemos ahí 0, 0 y 0, ¿no es cierto? Después 4 más 6 son 10, más 9, 19. Después tenemos 4 y 1 son 5, más 6 son 11. Eso serían entonces 1190, 2190. Bueno, a ver, lo verifiquemos. Tenemos 1440, 1400 más 600 ya son 2000, ¿no es cierto?
60 y 40 serían 2100 y 90, 2190. Ahí sí que sí. Ahí tenemos el valor de nuestra suma. Perfecto. Vamos a revisar ahora un cuarto problema. Otro problema más o menos sencillo donde tenemos una suma de tipo geométrica. Déjame ir a buscar esa suma conocida que teníamos por aquí. Copiar. Vamos ahora de nuevo a nuestro problemita. Aquí la vamos a dejar de recuerdo, ¿no? Para consulta. Se fijan que la suma que tenemos aquí va desde 1 hasta 5 y corresponden a potencias de 3, 3 a la j menos 1. Es una suma de este tipo, salvo por ese menos 1 que molesta un poquito ahí, ¿no? Pero fíjate que la suma desde 1 hasta 5 de 3 a la j menos 1, si antes de sumar usamos propiedades de las potencias, nos quedaría aquí que esto es lo mismo que en el sumando, ¿no es cierto? Nos queda 3 a la j por 3 a la menos 1. 3 a la menos 1 es un tercio, ¿no? Que es constante y multiplica los términos de la sucesión. Por lo tanto, lo podemos llevar fuera de la sumatoria. Sí. Y ahora tenemos aquí una suma geométrica. Es exactamente de este tipo, donde el R es 3 para nosotros y el N, la cantidad de sumandos, es 5. Por lo tanto, el valor de la suma sería un tercio, ¿no es cierto?, de la suma. Y la suma es 3, el R, factor de 1 menos R, que para nosotros es 3, elevado a N, el N para nosotros es 5, dividido en 1 menos R, 1 menos 3. Puedo simplificar ese 3 con el 1/3 y nos quedaría, aquí tengo, mira, en el denominador 1 menos 3, eso es menos 2, o sea, tengo un menos un medio que multiplica a 1 menos 3 a la quinta. 3 a la cuarta son 81, por 3 son 243. Por lo tanto, tenemos aquí menos 242 dividido en menos 2, así que los signos se compensan. Y la mitad de 242 son 141. Perdón, 121. 121. Listo. Tenemos ahí entonces nuestra suma calculada, ya nuestra suma geométrica. Espero que hasta ahora vayamos bien, porque de a poquito, como te decía, vamos a ir incrementando la dificultad de los problemas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa que tú no vas a notar, porque yo solamente voy a pausar y vuelvo en 2 segundos. Listo, ya estoy aquí de vuelta. Traje mis gafas también, porque ya tanta pantalla duelen los ojos. Listo, vamos al siguiente problema. Ahora queremos, en el problema 5, calcular una nueva suma. La suma desde k igual 0, fíjate, hasta 5, la suma de los primeros 6 términos, ¿no es cierto?, de la sucesión 2 a la k más k cuadrado. Fíjate que, de nuevo, aquí tenemos sumas o sucesiones dentro de la suma cuyas sumas son conocidas, ¿sí? La suma de 2 a la k sería una suma geométrica, la suma de k cuadrado es la suma de los primeros cuadrados de naturales, que también ya conocemos. Sin embargo, el problema es que las sumas conocidas, mira, aquí tenemos la suma geométrica, que parte desde 1, vamos a copiarla de aquí, a ver si se puede, y vamos a pegar por acá. Y más atrás teníamos también la suma de los primeros n cuadrados. Ambas sumas, como estamos viendo, parten desde i igual 1. Debemos sumar desde el primer término. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, igual que antes, dejar fuera el término en k igual 0. ¿A qué me refiero con esto? Mira, tenemos la suma desde k igual 0 hasta 5, son 6 sumandos, entonces 6 términos, de 2 a la k más k al cuadrado. Pero el primer sumando de esa suma sería con igual 0, 2 a la 0, más 0 al cuadrado. Y más la suma de los restantes, k se llama el índice aquí, de los restantes 5 términos.
Sí, lo puedo reescribir de esa manera. Vamos a dejar aquí nuestras sumas conocidas para mirarlas. Lo único que hice fue apartar de la suma el término en k igual 0. De esa manera obtengo la suma de el 2 a la 0, escribámoslo de inmediato como un 1 más 0 al cuadrado, ¿no? Más la suma desde k igual 1 hasta 5 de esta suma de dos sucesiones. Pero como ya hemos visto, podemos separar esta sumatoria de una suma en suma de sumatorias. Entonces las separamos. Y cada una de ellas corresponde a una suma conocida. La primera es una geométrica, ¿cierto? Es de este tipo, con R igual a 2, y el n en nuestro caso es 5. Por lo tanto, el valor de esa suma, fíjate que me aseguré de que partiera desde 1 para poder usar la suma conocida, el valor de esa suma sería el R, que en nuestro caso es 2, por 1 menos R, que es 2 otra vez, elevado a 5, dividido en 1 menos 2. Estamos usando aquí la suma geométrica. Más la suma desde 1 a 5 de k al cuadrado. O sea, aquí dice 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 5 al cuadrado. Suma que también es conocida. Es igual a n, que en nuestro caso es 5, por n más 1, que sería 6, por 2n más 1, que sería 11, todo eso dividido en 6. Entonces vamos a hacer las cuentas ahora, ¿no? Esto sería 1 más, podríamos decir menos incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí abajo tengo 1 menos 2, que es un menos 1, que puedo escribir aquí delante de la fracción. Así que tenemos menos 2, factor de 1 menos 2 a la quinta, que son 32. Más, aquí puedo simplificar un 6, y 5 por 11 son 55. Por lo tanto, tenemos 1 menos 2, ¿cierto? Menos 2 por menos 32 serían más 64 y más 55. Entonces, vamos sumando, 64 más 55 serían 60 más 50, serían 110, más 5 son 115, más 4 son 119. 119 menos 1 son 118. Listo, ya tenemos calculada la suma desde 0 a 5 de 2 a la k más k al cuadrado. También para hacer que tus sumas partan desde 1 y poder usar las sumas conocidas, tú podrías aplicar la propiedad del reloj, ¿no? Sumar 1 aquí, sumar 1 allá y restar 1 al índice aquí adentro. Pero creo que es mucho más fácil, queda una cosa mucho más simple si simplemente apartamos, ¿cierto?, de la suma de estos 6 términos, el primero que corresponde a k igual 0. Ok, siguiente. Ahora tenemos este problemita. Dice, encuentre usted un número natural n tal que la suma de los primeros n términos de k, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n, sea igual a 78. Veamos. La suma, me dicen, ¿hasta dónde tenemos que sumar en el fondo los números naturales? Desde 1 hasta dónde sumamos para que la suma sea igual a 78. Lo bueno es que nosotros sabemos cuál es la suma de los primeros n números naturales. Esa suma es n por n más 1 dividido 2. Y eso es lo que necesitamos que sea igual a 78 y debemos encontrar el n. Por lo tanto, acabamos de encontrar una ecuación para n. Resolviendo la ecuación debiéramos encontrar n. 78 vamos a multiplicar por 2 en esta ecuación, así es que me va a quedar ahí, simplifiqué el 2, ¿no es cierto? Por eso tengo n por n más 1, y 78 por 2 son 156. De modo que tenemos una ecuación cuadrática, mira, esto es n cuadrado más n, y del otro lado viene menos 156, y dejamos igualado a 0. Ahí el b cuadrado menos 4a por c, el discriminante de esa cuadrática es claramente positivo, pero debemos encontrar entonces dos números tal que sumados nos den 1 y multiplicados nos den menos 156. Vamos a ver quiénes son esos números. Para eso
para descubrir los números, voy a empezar a factorizar el 156 en factores primos. Dijimos que era 78 por 2 el 156, ¿no? Y a su vez 78 sería 35 más 4, 39 por 2. O sea, esto es 2 y por 2, 2 al cuadrado por 39, ¿no? Claro. Y 39 es 3 por 13, ¿no? Aquí tenemos los números, mira. 4 por 3 tengo ahí que son 12 y por 13. Eso nos da 156. Y la diferencia de ellos efectivamente es 1. Por lo tanto, vamos a decir que esto se factoriza como n más 13 por n menos 12. Ahí tenemos la factorización. La suma, ¿no es cierto?, nos va a dar 1 y el producto menos 156. Ahora, esa ecuación cuadrática tiene entonces dos raíces, que son n igual menos 13 y n igual a 12, ¿no es cierto? Los valores que anulan cada uno de esos factores. Pero como n debe ser natural, ¿cierto? Es la cantidad de sumandos que tenemos, necesariamente n debe ser 12. Por lo tanto, la conclusión, ¿no es cierto?, es que para obtener 78 en esta suma, para que el valor de la suma sea 78, yo debo sumar los primeros 12 números naturales. Listo, ahí tenemos nuestro sexto problema resuelto. Vamos a un siguiente. 7. De nuevo me dan aquí una suma extendida. Dice, calcule el valor de esta suma. Bueno, para calcular el valor de la suma, lo primero que yo haría y que tú debieras hacer es reescribir esto en notación de sumatoria. Para eso debemos descubrir cuál es el término general de la sucesión cuyos términos se están sumando aquí. Por lo tanto, puedes partir de a poquito reescribiendo los términos de la suma. Una cosa que acabo de observar es que los denominadores, mira, son potencias de 2. Por lo tanto, lo vamos a escribir como 3 partido en 8, que es 2 al cubo, más 3 partido en 16, que es 2 a la cuarta, más 3 en 32, que son 2 a la quinta, y más 3 en 128, que serían 2, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, me faltó uno, el 3 partido en 64, perdón. Eso es 2 a la sexta, más, ahora sí, 3 en 128, que serían 2 a la séptima, exactamente. Ahora sí está bien, ahí tenemos nuestros 5 sumandos. Y ahora, escrito así, como potencias de 2, esos denominadores, me parece a mí que es mucho más claro que la sucesión que estamos sumando es 3 dividido en una potencia de 2. Vamos a ponerle 2 a la i. Si lo dejo como 2 a la i, voy a tener que partir sumando ¿en qué índice? El primer término de esta suma es 3 partido en 2 al cubo, o sea que el i debe partir en 3. ¿Sí? Sumo desde i igual 3. ¿Hasta dónde? Esto va variando, el i va variando en cada término hasta que el i es 7 para obtener este último sumando. Entonces, escrito como sumatoria, sería la suma desde i igual 3 hasta 7 de 3 partido en 2 a la i. Por supuesto, no es la única manera de escribirlo como sumatoria. Yo voy a usar aquí la propiedad del reloj, pero tú también podrías de inmediato aquí, dada los términos de la suma, haberla escrito directamente partiendo desde 1, pero por supuesto la sucesión aquí no sería la misma potencia de 2, ¿sí? Entonces veamos. Yo la voy a transformar a una suma que parta desde 1, porque así la sé sumar, así sé calcular la suma geométrica, y para eso vamos a usar la propiedad del reloj, que me dice, mire, usted necesita aquí que parta desde 1, así que réstele 2. Al 7 que tenemos arriba le restamos 2 también, y dentro de la suma, en la sucesión, donde aparezca una i, como en los índices, resté 2, al i de la sucesión que se está sumando, le sumamos un 2. ¿Sí? Por lo tanto, ordenemos un poquito esa expresión. Tendríamos la suma, ahora sí, desde i igual 1,
hasta 5, ¿no es cierto? Que son 7 menos 2, de 3 dividido en 2 a la i más 2. Que lo voy a escribir así, mira. 2 a la i más 2 es 2 a la i por 2 al cuadrado. Potencias de igual base, sumo los exponentes y obtengo la misma expresión de acá. ¿Por qué de inmediato lo reescribo como un producto de potencias de igual base? Porque identifico que ahora tengo aquí constantes que multiplican a mi sucesión y esas constantes las puedo factorizar de la suma. Por lo tanto, sacamos el 3, lo factorizamos de la suma, en el denominador factorizo el 2 al cuadrado, que es 4, sale un 3 cuartos de mi suma, y 3 cuartos multiplica entonces a la suma desde igual 1 a 5, de 1 partido en 2 a la i, que es lo mismo que un medio a la i. Y ya tenemos nuestra suma ordenadita, parte desde 1, y entonces puedo usar la expresión que tenemos para la suma geométrica. Vamos a ir a buscarla nuevamente. Creo que esta es la última vez que la vamos a copiar, ¿sí? Yo creo que ya a estas alturas tú reconoces la suma geométrica. Aquí. Entonces, calculemos la suma. ¿Se fijan? Está exactamente en la manera que la necesitamos para calcular la suma. Parte desde 1 hasta el n igual 5 en nuestro caso. El r para nosotros es un medio, y es un medio a la i. Por lo tanto, el valor de esa suma, que está multiplicada por 3 cuartos, es el r, que es un medio, no sé para qué ese paréntesis, un medio, por 1 menos el r, que es un medio, elevado a 5. El n en nuestro caso es 5, dividido en 1 menos r. R es un medio. Ya tenemos ahí el valor de la suma, pero por supuesto vamos a hermosear un poquito esa expresión. Fíjate que en este denominador nos quedó aquí 1 menos un medio, que es un medio, y por lo tanto puedo simplificar con ese un medio que tenemos fuera del paréntesis, y entonces lo que nos ha quedado es 3 cuartos de 1 menos un medio a la quinta, que es lo mismo que 1 partido en 32. Vamos a sumar aquí 32 en 32 menos 1 en 32 serían 31 en 32. Y ahora solo faltaría hacer este último producto. 3 por 31 serían 93. Y en el denominador tengo un 2 al cuadrado, que es 4, por 2 a la quinta, ¿no? Que es 32. 2 a la quinta, 2 a la quinta por 2 al cuadrado serían 2 a la séptima, que son 128. Y ya tenemos el valor de la suma. Listo, espero que vayamos súper bien y que estos ejercicios te estén siendo útiles para ir repasando las propiedades de las sumatorias y las sumas conocidas. Vamos al siguiente. Ahora se nos pide calcular la suma desde igual 3 hasta n. Fíjate que no parte de 1, pero en este caso no va a ser importante porque la suma que se nos pide calcular es la suma de i a la cuarta menos i menos 1 a la cuarta. Fíjate que aquí, dentro de mi sumatoria, no, olvídate de un momento de los límites de la sumatoria, de los índices. Tengo i a la cuarta menos i menos 1 a la cuarta. Ambos términos de la diferencia son términos de esta sucesión, de la sucesión, digamos, a sub k, dada por k a la cuarta. Fíjate que tienes ahí el iésimo término, que es i a la cuarta, y el anterior, que es el a sub i menos 1, que es i menos 1 a la cuarta. Por lo tanto, tengo aquí una diferencia de términos consecutivos, por lo tanto, se trata de una suma telescópica. ¿Qué pasa en una suma telescópica? Que en realidad no necesito sumar porque los términos se van cancelando entre sí. Antes de calcular el valor de la suma, quiero que observes eso, ¿sí? Para que uno entienda realmente la suma telescópica. Alguna vez hay que extender la suma para visualizar qué es lo que pasa. Mira,
Estamos escribiendo algunos términos, ¿cierto? No sabemos cuántos son, voy desde 3 hasta n, ¿cierto? Pues el n podría ser muy grande, así que algunos términos. Cuando el i es 3, ¿cuál va a ser el primer sumando aquí? Si el i es 3, me va a quedar 3 a la cuarta menos el i menos 1 a la cuarta. En este caso sería 2 a la cuarta. Más, para i igual 4 ahora, vas a tener 4 a la cuarta menos el anterior a la cuarta, 3 a la cuarta. Hagamos uno más, ¿cierto? Para i igual 5, vas a tener 5 a la cuarta menos el anterior, que es 4 a la cuarta. Y así sucesivamente hasta que el i sea igual a n. Si el i es igual a n, vas a obtener n a la cuarta menos el anterior, que es n menos 1 a la cuarta. Efectivamente, si tú te fijas, ese 3 a la cuarta se cancela con el menos 3 a la cuarta del término siguiente. El 4 a la cuarta se cancela con ese menos 4 a la cuarta del término siguiente. Este 5 a la cuarta se cancela con un menos 5 a la cuarta que viene en el término de más adelante. Y lo mismo pasa aquí con el menos n menos 1 a la cuarta, que se va a llevar a un n menos 1 a la cuarta que está justo antes de ese. Entonces, finalmente, los términos que no se cancelan dentro de nuestra suma son el menos 2 a la cuarta y el n a la cuarta. Eso es lo que nos dice la propiedad telescópica. Vamos a escribir aquí la propiedad telescópica. La propiedad dice, mire, si usted suma, digamos, desde k igual 1 hasta n, una diferencia de términos consecutivos, digamos a sub k más 1 menos el anterior, el valor de la suma es el último término que sale de evaluar este a sub k más 1 en n, menos el primer término, que sería el A sub 1, y aparece de evaluar el A sub k en k igual 1. ¿Por qué? Porque todo lo demás se cancela. Todo lo demás se cancela en esa suma. Por lo tanto, en nuestro problema donde teníamos suma desde 3 hasta n de i a la cuarta menos i menos 1 a la cuarta, quien sobrevive en esta suma telescópica, fíjate que aquí tengo el A sub i menos el anterior, ¿no es cierto? El A sub i menos 1. Es una suma telescópica, diferencia de términos consecutivos. Sobrevive el último término, que dijimos sale de evaluar este término en n, o sea, sería en nuestro caso n a la cuarta, menos el primero. ¿Y quién es el primero? Lo obtenemos evaluando el término anterior, el i menos 1, en este primer término, en el i igual 3. Entonces tendríamos 3 menos 1, que es 2 a la cuarta, que efectivamente es lo mismo que pudimos apreciar cuando extendimos la suma, ¿no? Todo se canceló excepto el último y menos el primero. Así que calcular sumas telescópicas es sumamente sencillo, ¿no? Es muy fácil porque en realidad no sumo, lo que hago es cancelar términos. Ok, ahí tenemos nuestro octavo problema. Vamos al siguiente. Ahora se nos pide la suma desde i igual a 2 a 99 de una diferencia también entre 1 partido en i y menos 1 partido en i más 1. Fíjate que esos términos, 1 partido en i y 1 partido en i más 1, son términos consecutivos de esta sucesión, de la 1 partido en k. En esa sucesión tú tienes aquí el a sub i y aquí tienes el siguiente término, el a sub i más 1. Por lo tanto, lo que se nos está pidiendo, si lo escribimos en esos términos, es la suma desde i igual 2 hasta 99 de esta diferencia, a sub i menos a sub i más 1. Y cuando uno va a mirar la propiedad telescópica, dice, ah, no, a mí en la telescópica siempre me dan un término menos el anterior. Y yo aquí tengo un término menos el siguiente. Pero siempre puedes, en esa situación, hacer lo siguiente. Dentro de la diferencia, puedo factorizar un menos 1. Factorizo un signo, ¿no? Y te queda menos el a sub i más 1 menos el a sub i.
¿cierto? Este menos lo factoricé de la suma. Entonces ahora si tú lo devuelves, te queda menos a sub i más 1, que es ese término, menos y menos más a sub i, que es este. Y fija que es exactamente la misma expresión. Y ahora si tienes un término menos el anterior, como nos indican en la propiedad telescópica. ¿Sí? Esta es nuestra propiedad telescópica. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí, ¿no? Dado que aquí tenemos un término menos el siguiente y yo quiero este menos el anterior, puedo factorizar un menos. Entonces, en nuestro caso va a ser la suma de igual 2 a 99, es la que me dan, ¿cierto? De 1 partido en i, menos 1 partido en i más 1, pero la podemos reescribir como la suma desde igual 2 hasta 99 de menos 1 partido en i más 1, menos 1 partido en i. ¿Cierto? Al factorizar el menos de esta diferencia, hemos logrado cambiar los signos de cada uno de esos términos. Este menos es un menos 1 que multiplica este paréntesis. Como es una constante, menos 1 la puedo llevar factorizando fuera de la suma. Por lo tanto, podríamos decir que esto es igual a menos la suma desde i igual 2 hasta 99 de 1 partido en i más 1 menos 1 partido en i. Y esta suma que acabamos de obtener aquí es una suma de tipo telescópica. Por lo tanto, como es telescópica, no tenemos nada que sumar, solamente identificar cuáles son los términos que no se cancelan en esta suma. Y ya sabemos cómo hacer eso. Vamos a poner el menos, ¿no es cierto?, que tenemos delante de la suma, va a quedar delante del valor de la suma. Y para obtener el último término de esta suma, evaluamos este término en el 99 y vamos a obtener aquí 1 partido en 99 más 1, o sea, 1 partido en 100, menos, ahora tomo este término, el 1 partido en i, y lo evalúo en el 2 para obtener el primero, que tampoco se cancela. Menos un medio nos quedaría. Listo, ya tenemos el valor de la suma, ordenemos un poquito eso. Eso me está diciendo que esto es menos 1 partido en 100, menos y menos más un medio. Es decir, amplificando por 2, tendríamos menos 2 partido en 200, y amplificando la segunda fracción por 100, tendríamos 100 en 200, y por lo tanto el valor de la suma es 98 partido en 200. O lo que es lo mismo, la mitad de 98, ¿cierto? La mitad de 90 son 45, la mitad de 8 son 4, 45 más 4 son 49 partido en 100, ¿cierto? Para simplificar ahí la expresión. Listo, ahí tenemos calculada una nueva suma telescópica. Siguiente. Ahora se nos pide calcular el valor de la suma desde i igual 1 a n de la raíz de i menos la raíz de i más 2. Fíjate los términos de la sucesión. Si yo le llamara sub k al término general de la sucesión que contiene a estos términos, ese término general sería la raíz de k, ¿no es cierto? El késimo sería raíz de k. Y uno dice, ¿yo sé sumar eso? La verdad es que no sabemos sumar eso. Si tú vas a ver las sumas conocidas, sabemos sumar los primeros n naturales, o sea, 1 más 2 más 3, etcétera, los primeros n cuadrados, los primeros n cubos, y sé sumar estas sumas, ¿cierto?, de potencias de R, la suma geométrica. Pero raíces no sabemos sumar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Siempre que aparecen dentro de nuestras sumatorias términos de una sucesión que no sabemos sumar, tú debes pensar de inmediato que esta suma debe ser o se puede transformar en una suma de tipo telescópica. Es la única herramienta que uno tiene cuando te encuentras con cosas que no sabemos sumar, cuya suma no es conocida, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué términos de esta sucesión raíz de k tenemos aquí? Tengo el iésimo, la raíz de i, y tengo el a sub i más 2, que es la raíz
de i más 2, ¿cierto? Si mi término general, a sub k es raíz de k, raíz de i es el iésimo término y la raíz de i más 2 es el término i más 2, que no son consecutivos, ¿te fijas? ¿Quién sería el que viene después de la sub i? Sería a sub i más 1, pero no está ese, está el siguiente de la sub i más 1, el a sub i más 2. Ahora, ¿cómo se vería el a sub i más 1? Que haría falta para que la suma fuera telescópica. La sub i más 1 se vería como raíz, pongo aquí, ¿no es cierto?, k igual a i más 1, y ese término sería la raíz de i más 1. Por lo tanto, en esta suma nos hace falta un término, pero nosotros hemos aprendido muchas veces en matemática que cuando falta un término uno lo puede agregar siempre que uno lo escriba como un cero. Lo que vamos a hacer es intercalar el término que nos falta. Nos hacía falta el a sub i más 1, que es la raíz de i más 1, entonces lo voy a sumar y lo voy a restar. Voy a escribirlo como menos la raíz de i más 1 más la raíz de i más 1. Lo sumo y lo resto porque debo dejar la expresión de manera que sea equivalente a la que teníamos originalmente. Entonces lo que acabo de sumar aquí es un cero. No estoy alterando la suma original. Le sumé un cero a la sucesión. El teorema de Nikita-Nipone, ¿no es cierto? Nikita-Nipone. Entonces, ahora que sumé este cero, uno dice, mira, aquí sí tengo dos términos consecutivos. Está el iésimo y el siguiente. Aquí está el i más 1 y el siguiente, que es i más 2. Entonces los podemos asociar. Los vamos a asociar de esa manera y vamos a separar la sumatoria de esta suma en suma de dos sumatorias. Va a ser la suma desde igual 1n de la raíz de i menos la raíz de i más 1 más la suma desde igual 1n ahora de la raíz de i más 1 menos la raíz de i más 2. Tengo dos sumas que parecieran ser telescópicas. Digo parecieran, porque si uno recuerda la propiedad telescópica, ¿qué nos dice? Que la suma desde k igual 1, por ejemplo, no es necesario que parta de 1 en la suma telescópica, pero para ejemplificar nada más. De a sub k más 1 menos a sub k, o sea, tengo un término menos el anterior, en ese caso, si están en ese orden dentro de la diferencia, voy a obtener el último, que sería a sub n más 1, menos el primero, que sería a sub 1. Esta es la propiedad telescópica. Pero el orden debe ser ese, un término menos el anterior. Y aquí yo tengo un término menos el siguiente. Lo mismo pasa acá, el i más 1 menos el siguiente. Pero ya aprendimos cómo hacer eso, ¿no? Mira el problema anterior. Lo que obtuvimos, ¿cierto? Factoricé un menos y lo que obtuve finalmente, luego de factorizar el menos, cuando lo devolví aquí, me quedó el primero menos el último. ¿Te fijas? Lo puedes decir directamente, que es ahora es el primero menos el último, o, si te es más fácil, vuelves a factorizar el menos uno como hicimos en el problema anterior. Sería la suma desde igual 1 a n de menos, factorizo un 1, voy a escribir en este orden ahora, raíz de i más 1 menos la raíz de i, ¿cierto? Fíjate que cuando distribuyas este menos sobre la diferencia, te tiene que quedar eso. Es menos raíz de i más 1, ahí está, menos y menos más la raíz de i. Y lo mismo hago en la otra suma. La raíz, perdón, la suma desde igual 1 a n de raíz, voy a sacar un menos, raíz del i más 2 menos la raíz de i más 1. De nuevo, si distribuyo el menos aquí, me va a quedar menos raíz del i más 2, como acá, menos y menos más raíz de i más 1. Entonces, ahora, ese menos, que es un menos 1 que multiplica los términos de la sucesión, tú lo puedes factorizar de la suma. Esto es menos la suma desde igual 1 a n de la raíz de i más 1 menos la raíz de i, y lo mismo hacemos en la siguiente suma, ¿no? Este menos lo saco de la suma, más y menos me va a quedar ahí menos la suma desde igual 1 a n de la raíz de i más 2 menos la raíz de i más 1.
Y ahora tenemos aquí dos son de esta forma. Entonces ya podemos calcular el valor de la suma. Tenemos un menos delante de la primera suma y el valor de esta suma va a ser en la raíz de i más 1 evaluado en n, el último término, es decir, raíz de n más 1 menos el primero, que se obtiene de la raíz de i evaluándola en 1, en raíz de 1. Esto partía desde 1, ¿no? Así. Era el anterior que no partía de 1. Ok. Menos la siguiente suma. Calculemos la segunda suma. Tengo el término a sub i más 2 menos el anterior. Entonces, ¿quién sobrevive aquí? El último y el primero. El último sería la raíz de i más 2 evaluado en n, raíz de n más 2, menos el primero, que sería la raíz de i más 1 evaluado en 1, es decir, raíz de 2. Y listo, ya tenemos calculada nuestra suma. Podemos quitar los paréntesis si tú quieres. Esto sería menos raíz de n más 1, menos y menos más, raíz de 1 que es 1, menos la raíz de n más 2, menos y menos más, raíz de 2. Listo, calculada nuestra suma telescópica. Siempre que te encuentres con una expresión de este tipo que no sabes sumar, ¿cierto? Que si yo separo esto en diferencia de dos sumatorias, no te va a quedar ninguna suma conocida. Lo mismo pasa aquí. Si yo separo esta suma como la suma de 1 partido en i menos la suma de 1 partido en i más 1, ninguna de las dos sumas las vas a saber calcular porque esa sucesión, la de 1 partido en i, no la sabemos sumar. No es ninguna de nuestras sumas conocidas. Vamos a otro problemita. Queremos calcular ahora la suma de todos los números impares que están entre 100, digo, y 200. ¿Qué forma tienen en general los números impares? Cualquier número impar se puede escribir en la forma 2k menos 1 para algún k adecuado. Así se ven, ¿cierto?, los números impares. Entonces a nosotros se nos pide sumar términos de esta sucesión, de la sucesión, vamos a escribirlo así como sucesión, de la sucesión de números impares, pero solo los que están entre 100 y 200. Fíjate que 100 es un número par, por lo tanto el primer impar mayor que 100, ¿quién sería? 100 es un número par, por lo tanto su sucesor, que es 101, es el primer número impar. Como es impar, tiene la forma 2k menos 1 para algún valor de k. Y me gustaría saber cuál es el valor de k, porque como me piden sumar los números impares, tengo que calcular esta suma, pero ¿de dónde hasta dónde? ¿Cierto? No sabemos dónde partir ni dónde terminar para encontrar la suma de los impares que se encuentran entre 100 y 200. Eso tenemos que determinar ahora. Entonces, el primer número que tenemos que sumar, el primer sumando debe ser el 101. ¿Para qué valor de k lo obtengo? Despejemos k de esta ecuación. Esto nos dice que 2k sería igual a 101 más 1, o sea, igual a 102. ¿Te fijas? Me llevé este menos 1 sumando para acá. Y ahora divido por 2 para despejar k, y 102 medios, ¿cierto? 102 dividido en 2 es 51. Por lo tanto, debemos partir sumando en esta sucesión de 2k menos 1 en k igual a 51. Ya sé desde dónde debo sumar. Esto para acá. Ahí. Y la pregunta es ahora, ¿hasta dónde? Bueno, ¿cuál es el último, último impar antes de 200? No es 200 claramente, ¿no? Porque 200 es un número par, pero el antecesor entonces tiene que ser un número impar. El antecesor de 200 es 199. Ese es un número impar. De aquí vamos a despejar k. 2k sería igual a 199 más 1, es decir, 200, y por lo tanto k debe ser igual
a 100. Ya sabemos de dónde hasta dónde debemos sumar. Debo sumar la sucesión de los números impares, es decir, 2k menos 1, desde k igual 51, donde voy a obtener el primer impar mayor que 100, y hasta k igual a 100 para obtener el último impar que es menor que 200. O sea, esta sumatoria, el cálculo de esta sumatoria resuelve nuestro problema. Por lo tanto, vamos a calcular ahora esa suma, la suma desde 51 hasta 100 de 2k menos 1. Esta es la suma que debemos calcular. Fíjate que esa suma no parte en el 1. Entonces, ¿cómo la podemos calcular? Dos maneras. Una mediante la propiedad del reloj y la otra es separar, escribir la suma de los primeros 100 y luego descontar la suma de los primeros 50. Voy a partir por ese método, ¿sí? Vamos a partir por ese método. Primera forma, vamos a decir. Reescribo la suma desde 51 a 100 como la suma desde 1 hasta 100 de todos los términos del tipo 2k menos 1, menos todo lo que no debe estar en la suma, porque yo voy a sumar desde el 51. Entonces ahora le descuento la suma de los primeros 50 términos. ¿Sí? Estoy usando la propiedad asociativa de la suma en realidad. La suma de 51 a 100 es lo mismo que sumar todos los primeros 100 y luego descontar los primeros 50 que no están considerados en esta suma. Y ambas sumas las podemos calcular usando propiedades de la sumatoria y la suma conocida de los primeros n naturales. Tendríamos aquí la suma desde 1 a 100 de 2k, el 2 lo puedo factorizar de la suma de inmediato, menos la suma desde k igual 1 hasta 100 de 1, menos ahora la suma desde k igual 1 hasta 50 de 2k, el 2 lo puedo factorizar de la suma, fíjate que tengo un menos aquí, menos y menos harían más, eso sería más la suma desde k igual 1 hasta 50 de 1. Y cada una de esas sumas son sumas conocidas. Aquí tenemos dos veces la suma de los primeros 100 números naturales. Sabemos que esa suma es n por n más 1 partido en 2. O sea, en este caso sería 100 por 101 partido 2. Menos la suma desde 1 a 100 de 1. Bueno, es 1 100 veces. 1 por 100. Menos dos veces la suma desde 1 a 50 de k. La suma de los primeros 50 naturales. Eso de nuevo es n, que en nuestro caso es 50, por n más 1, 51, dividido 2. Y más la suma desde 1 a 50 de 1. 1 por más sí mismo, 50 veces. 1 por 50. Aquí podemos simplificar. Aquí también puedo simplificar esos dos. Y vamos ahora a hacer esas cuentas, ¿no? Aquí tenemos 101 por 100. Agregamos dos ceros entonces, 10.100. Menos 100. Menos 50 por 51. Eso me quedaría 5 por 1 son 5, 5 por 5 son 25 y por 10. 2.550. Y más 50. Vamos reduciendo términos. Fíjate que tengo 10.100 menos 100. O sea, estos son 10.000. Menos 2.550 más 50. O sea, serían menos 2.500. Y 10.000 menos 2.500 son 7.500. Ya tenemos calculada la suma de los primeros, no de los primeros, de los números impares que están entre 100 y 200. ¿Y cómo calculamos esta suma? Encontramos los valores de k adecuados para considerar dentro de la suma de 2k menos 1 solo los impares que se encuentran después de 100 y antes de 200. Ahora, te decía yo que una manera de calcular esa suma es reescribirla de esta manera, ¿no? La suma de los primeros 100 menos la suma de los primeros 50.
Esto sería a propósito la suma de los impares que están entre 0 y 100. ¿Se fijan? Esos hay que descontarlos de la suma, porque yo solo quiero estos, perdón, estos, los que están entre 100 y 200. Ahora, hay una segunda forma de hacer esto, que es usar la propiedad del reloj. Segunda forma, para calcular la suma me refiero, ¿no? Tienes la suma desde k igual 51, dijimos, hasta 100 de 2k menos 1. Esa es la suma que acabamos de calcular y ahora la vuelvo a calcular de otra manera para que veas que puedes usar también otra propiedad. Esa propiedad es la propiedad del reloj. Como yo necesito que la suma parta desde 1, voy a trasladar la suma. Voy a restar en los índices de la suma 50 para que parta desde 1. Pero si hago eso, dentro de mi suma, ¿no es cierto? En el 2k menos 1, yo debo sumar 50 al índice, acá. O sea, esto sería 2 veces k más 50, más 1. Perdón, no más 1, menos 1 teníamos aquí. ¿Sí? Entonces aquí hasta a esta k le sumé 50. Ojo que la k está multiplicada por 2. Entonces aquí es 2 veces k más 50. ¿Cómo nos queda esa suma? Tendríamos de nuevo la suma ahora desde 51 menos 50, 1. Ese era nuestro objetivo. 100 menos 50, 50. Y aquí dentro de la suma me quedó 2k más 2 por 50, que son 100 menos 1. 100 menos 1 serían 99. Esa es la suma que debemos calcular si usamos la propiedad del reloj para trasladar la suma y hacer que esta parta desde 1, donde sí conocemos el valor de las sumas. Ahora acudimos a las propiedades de la sumatoria. Esto sería 2 veces la suma de 1 a 50 de k, menos la suma desde k igual 1 hasta 50 de 99. Calculemos. La suma nos quedó aquí de los primeros 50 números naturales. Eso es n por n más 1 partido en 2. En nuestro caso el n es 50. N más 1 será entonces 51 y dividido 2. Menos la suma de 99 por sí mismo 50 veces. O sea, 50 por 99. Aquí puedo simplificar. Y nos queda 50 por 51, 5 por 1 son 5, 5 por 5 son 25 y por 10 serían 2550 menos 50 por 99. Multipliquemos 5 por 99. Tendríamos 5 por 9, que son 45. 5 por 9 son 45 de nuevo, más 4 serían 49 y por 10. Tendríamos ahí 2550 menos 4950. No, esto no está bien. Hice bien la cuenta, 5 por 1 son 5, 5 por 5 son 25. Simplifiqué aquí y agregamos un 0. Ah, es que lo sumé mal, ¿no? 51 por 50, ¿no? Son 5, 5 por 5 son 25. Ah, no, está bien. No he dicho nada. Y acá hicimos bien la cuenta, 99 por 50. Son 5 por 9 son 45. 5 por 9 son 45 de nuevo. Más 4 son 49. Está perfecto. Pero hay algo que me parece raro aquí. ¿Cuánto nos dio antes? 7500. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Déjame revisar mis cuentas desde arriba. Teníamos nuestra sucesión, le restamos 50 acá, acá sumamos 50. Ah, aquí está el problema, pues. 2 por 50 son 100 menos 1.
más 99. 100 menos 1. Entonces aquí es más, y aquí es más, y aquí es más. Ahí sí. Perdón, perdón, perdón. Entonces ahora tenemos que sumar esto, ¿no? Eso sí debe estar bien. Bueno, si estas cuentas ya las verifiqué. Si sumamos, vamos a tener ahí 0 y 0, 0. 5 y 5 son 10, 9 y 1 son 10, más 5, 10 más 5 son 15, 4 y 1 son 5, más 2 son 7. Perfecto, 7.500. Ahora sí. Mira, mira cómo me había equivocado en escribir acá. 2K más 2 por 50, aquí, ¿no? 2 por K, 2K. 2 por 50 son 100 y 100 menos 1 son más 99. No sé si lo habré dicho bien antes o no, pero lo escribí mal. Ya está corregido. Entonces ahí tenemos dos métodos alternativos para calcular esta suma que parte desde 51. Puedes reescribirla de esta manera, ¿cierto? Sumar los primeros 100 y luego restar los primeros 50 para obtener la suma de 51 a 100, o bien puedes trasladar la suma, ¿cierto? Desde 1 usando la propiedad del reloj. Si resto en los índices de la suma, dentro de la sucesión sumo la misma cantidad al K, al índice, ¿sí? No a la sucesión completa. Ya. Así que ahí resolvimos el problemita de sumar todos los impares entre 100 y 200. Si sumamos todos los números impares mayores que 100 y menores que 200, obtenemos, como hemos visto, 7.500. Perfecto. Siguiente problema. ¿Qué tenemos aquí? Nos dan una sucesión. La sucesión de los A sub n, que no nos dicen cuál es una sucesión simplemente de números reales. Lo que sí sabemos de ella es que la suma desde igual 4 hasta 12 de los A sub i menos 3 es igual a 150. Y que la suma de igual 1 a 9 de A sub i al cuadrado, los cuadrados de los términos de la sucesión, es 378. Esas sumas son conocidas. Y a nosotros se nos pide calcular la suma de 1 a 9 de 3 menos A sub i, factor de 2 menos A sub i. Entonces, como no conocemos la sucesión, no podemos aquí usar ninguna de las sumas conocidas, solo podemos usar los datos que nos dan acá para obtener el valor de esta suma. Entonces yo me detendría aquí un momento a ver qué voy a necesitar para calcular esta suma. A ver qué datos tenemos que extraer de las hipótesis que nos entregan para obtener el valor de la suma, ¿cierto? Porque me dan esas hipótesis, me dan estas dos sumas conocidas, de 4 a 12 esta, de los A sub i menos 3, y de 1 a 9, la de los cuadrados de los A sub i. Pero a mí me piden calcular otra suma, esta de acá. Veamos qué necesitaríamos, ¿sí? Porque así tal cual no la puedo sumar. Tengo un producto de estos dos binomios, ¿no? Entonces, antes de intentar sumar nada, lo que debiéramos hacer es expandir esto, multiplicar estos binomios para que dejarlos como sumas, ¿no? Porque la sumatoria de una suma es suma de las sumatorias. Entonces, multipliquemos. Vamos a tener ahí 2 por 3, que son 6, menos 2 a sub i, menos 3 a sub i, van a ser menos 5 veces a sub i, y más a sub i al cuadrado. Por lo tanto, si usamos las propiedades de la sumatoria, sumaríamos de 1 a 9, esta constante que es 6, menos 5 veces los a sub i, factorizo de inmediato el 5 de la suma, y más la suma desde i igual 1 hasta 9 de los a sub i al cuadrado. Por lo tanto, esta suma es conocida, es sumar 6 más 6 más 6, 9 veces. Necesito la suma de los primeros 9 términos de la sucesión, y necesito la suma de los primeros 9 cuadrados de esos términos. Ok, dejemos eso ahí y vamos a ver si de las hipótesis que nos dan podemos obtener estos datos, los valores de estas sumas. La suma de los primeros 9 términos y la suma de los primeros 9 cuadrados de esos términos. Vamos a ver. Partamos de esta primera suma, mira. Aquí están los A sub i, pero no son los A sub i, son los A sub i menos 3.
pero parten desde 4 hasta 12. Entonces, si aplicamos aquí directamente la propiedad del reloj, voy a escribir esto como la suma de i más 4 y le vamos a quitar aquí 3 de inmediato. Hasta 12, donde también tengo que quitar 3. ¿Suma de quién? De a sub i menos 3, pero ahí al i le tengo que sumar 3. Yo sé que eso es 150. Pero mira lo que pasó al aplicar la propiedad del reloj, ¿no? Eso es lo que hicimos aquí, trasladar la suma. Nos quedó ahora la suma desde i igual 4 menos 3, o sea, 1, hasta 12 menos 3, que es 9, de a sub i menos 3 más 3. O sea, nos queda aquí a sub i. Entonces ya conozco esta suma. Mira, conozco la suma de los primeros 9 términos de mi sucesión. Esa suma es 150. Qué bueno, porque esa es una de las que necesitábamos, ¿no? Necesitábamos la suma de los primeros 9 términos de la sucesión. Ahora sé que es 150. También necesitamos la suma de los primeros 9 cuadrados de esos términos. Entonces vamos a ver si la segunda hipótesis, pero la segunda hipótesis está lista, mira, me dan la suma de los primeros 9 cuadrados de esos términos. Estamos perfectos, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a calcular la suma. Se nos pide la suma, bueno, de este producto, ¿no? Pero ya reescribimos los términos, usamos las propiedades de las sumatorias y el problema se redujo a calcular la suma desde igual 1 a 9 de 6. 6 más sí mismo 9 veces. Sería 6 por 9. Menos 5 veces la suma de los primeros 9 términos de la sucesión a sub i, que es la que acabamos de determinar aquí. La suma de los primeros 9 términos de esa sucesión es 150. Entonces, menos 5 por 150. Más la suma de los primeros 9 cuadrados de términos de esta sucesión, que también me la entregaron en el problema. Son 378. Más 378. Tenemos todo lo necesario, hagamos las cuentas. 6 por 9 son 54, menos 5 por 150, por 4 serían 600, por 5 son 750, ¿no? Y más 378. Voy a agrupar estos que son positivos. Tenemos 370 más 50 serían 420, 428. 428 más 4, 428 más 4 serían 432, menos 750, ¿no? Espero estar sumando bien, ¿eh? Bueno, de 8 a 10 tenemos 8. De 3 a 5 tenemos 2. Y no a 5, a 4 nada más, porque ya le quité 1. De 3 a 4 tenemos 1 y de 4 a 7 serían 3. ¿Estoy bien? De 2 a 10 tenemos 8, de 3 a 4, 1 y de 4 a 7, 3. Por lo tanto, el valor de nuestra suma es de 318. ¿Listo? Fíjate que nos habían dado la suma de los primeros 9 términos de la sucesión, solo que venía escondida aquí. Venía disfrazada como la suma desde igual 4 hasta 12 de la sub i menos 3. Pero bastó trasladar la suma en 3, ¿cierto? En 3 unidades, usando la propiedad del reloj para obtener la suma que necesitábamos. ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Vamos a nuestro último problema. El último problema. Más o menos del mismo tipo. También nos dan aquí una sucesión, x sub i, donde i es un número natural, y nos dan algunas sumas conocidas. Me dicen que la suma de los primeros 6 términos, pero son los primeros 6 términos no de la sucesión, sino que de dos veces la sucesión menos 3, 2x sub i menos 3. Esa suma es 18.
También me dice que la suma de los primeros 5 términos del x sub i menos 6 al cuadrado, este es un cuadrado de binomio, es 182. Y que el sexto término de la sucesión es 8. ¿Qué me piden calcular? La suma de los primeros 6 términos de cuadrados de esta sucesión. Bueno, los primeros 6 términos de los cuadrados. Vamos a ver si las hipótesis que nos dan nos ayudan a determinar cómo sería la suma de los primeros 6 cuadrados de términos de esta sucesión. Vamos a reescribir cada una de las sumas que nos dan ahí conocidas, a ver qué conclusiones podemos sacar. Partamos por esta primera suma, la que es igual a 18. Me dicen, se sabe que la suma desde igual 1 a 6 de 2x sub i menos 3 es igual a 18. Usemos propiedades de la sumatoria. Esto sería equivalente a decir que 2 veces la suma desde igual 1 a 6 de x sub i menos la suma desde igual 1 a 6 de 3 es igual a 18. La suma de 1 a 6 de 3 la puedo calcular, ¿cierto? Es 3 más 3 más 3, 6 veces. De aquí obtuve una ecuación desde donde voy a poder despejar la suma de 1 a 6 de los x sub i, ¿se fijan? Porque esta suma es conocida, es 3 por 6. Y 3 por 6 son 18. Y eso es igual a 18. Por lo tanto, concluyo de aquí que 2 veces la suma desde igual 1 a 6 de x sub i es igual a 18 más 18. Va para allá sumando, me quedan 36. Pero como quiero el valor de la suma, no de 2 veces la suma, multiplico todo por un medio y obtengo que la suma de igual 1 a 6 de los x sub i es igual a 36 medios, que es 18. Entonces tengo ya conocida esa suma, la vamos a dejar ahí destacada. Entonces esta primera hipótesis nos fue sumamente útil para obtener la suma de los primeros 6 términos de la sucesión, pero no es eso lo que me piden. Me piden la suma de los primeros 6 términos de los cuadrados de los x sub i. Yo tuve los primeros 6 de la suma de los primeros 6 términos de la sucesión de los x sub i solamente. Ok, veamos qué información nos entrega la segunda hipótesis. ¿Qué dice la segunda hipótesis? Dice, mire, la suma desde igual 1 hasta 5, ojo que es hasta 5 esta, de x sub i menos 6 al cuadrado también es conocida. Eso suma 182. Bueno, veamos qué podemos obtener de ahí. Reescribamos esto de manera equivalente. Partiendo por los sumandos, ¿no? Que es este cuadrado de un binomio. Aquí va a aparecer el x sub i al cuadrado, mira. Menos el doble producto, que serían 12 veces x sub i, más el cuadrado del segundo, más 36. La suma de todo eso es 182. Ahora apliquemos propiedades de la sumatoria. Esto nos diría que la suma desde igual 1 hasta 5 del x sub i al cuadrado, menos 12 veces la suma desde igual 1 hasta 5 de x sub i, más la suma desde igual 1 hasta 5 de 36, es 182, y es siempre la misma suma, solo la estamos reescribiendo. Ahora, fíjate que esta es la que me interesa, ¿no? La suma de los cuadrados. Aunque sea hasta 5, me interesa esa. Esta la puedo calcular. Es una constante 5 veces, así que es 36 por 5 el valor. Y esta de aquí es la suma de los primeros 5 términos de la sucesión. Y a mí me entregaron esta hipótesis que me permitió calcular la suma de los primeros 6 términos de la sucesión. Pero lo bueno, mira, es que también me entregan el sexto término. El sexto término de la sucesión es 8. Por lo tanto, de esta misma conclusión que acabamos de hacer aquí, desde acá,
vamos a hacer lo siguiente, mira. La suma de los primeros 6 términos siempre la puedo escribir como la suma de los primeros 5 más el sexto término, ¿no? Lo sumé aparte solamente. Propiedad asociativa de la suma en el fondo. Y lo bueno es que la suma de los primeros 6 ya la obtuve, es 18. Entonces de aquí obtienes que 18 es igual a la suma de los primeros 5 términos de la sucesión más el sexto término. Pero el sexto término, ya se me olvidó, me dijeron que era 8. El x sub 6 es 8. Entonces, más 8. Y de aquí despejo la suma de los primeros 5 términos. Este 8 lo traigo para acá restando, me van a quedar 10. Entonces, la suma de los primeros 5 términos de los x sub i es igual a 10. Conozco la suma de los primeros 6 y como conocía el sexto, también pude determinar la suma de los primeros 5. Esta es la que necesito. Acá me dio 10 esa suma. Entonces volvemos aquí a la suma de estos cuadrados y vamos a reemplazar lo que tenemos conocido, ¿sí? Sigamos reescribiendo. La suma de los primeros 5 cuadrados de términos de esta sucesión menos 12 veces la suma de los primeros 5, que es la que acabamos de obtener y que vimos que era igual a 10. Reemplazamos el valor de la suma, es 10, más la suma de 1 a 5 de 36. Es 36 más 36 más 36, 5 veces. 5 veces 36 es igual a 182. Desde esta ecuación voy a despejar la suma de los primeros 5 cuadrados. Vamos haciendo las cuentas. Entonces la suma de 1 a 5 de x sub i al cuadrado menos 12 por 10, esos son 120, más 5 por 36, que sería 5 por 6, que serían 30, ¿no es cierto? 3 por 5 son 15, más 3 son 180, eso es 182. Este cero se quedó como cayendo de ahí. Ahí. Entonces, la suma desde igual 1 a 5 de x sub i al cuadrado, despejemos. ¿Va a ser igual a qué cosa? Mira, 182 menos 180. Te quedan 2 a este lado. Más 120. O sea, esta suma es 122. Entonces, ahora descubrimos cuál es el valor de la suma de los primeros 5 cuadrados de términos de la sucesión x sub i. Vamos de nuevo al problema que se nos pide. Me dicen, usted calcule el valor de la suma de los primeros 6 términos de los cuadrados de los términos de la sucesión. ¿Qué acabamos de obtener? La suma no de los primeros 6, solo de los primeros 5. Pero, de nuevo, como nos entregan el sexto término, lo puedo sumar aparte. Entonces, déjame tomar esto de nuevo, que es lo que se nos pide calcular, y vamos a ir a hacer eso por acá. Determine, dice, el valor de la suma de los primeros 6 cuadrados de términos de esta sucesión. Perfecto, decimos. Lo vamos a escribir, eso sí, como la suma desde i igual 1 a 5 de los cuadrados más el sexto cuadrado, ¿cierto? El cuadrado del x sub 6. Los separé. ¿Por qué escribo la suma separada como los primeros 5 más el sexto? Bueno, porque conozco la suma de los primeros 5 cuadrados. Entonces, solamente tenemos que reemplazar esos valores. La suma de los primeros 5 cuadrados ya la obtuvimos. Acabamos de concluir que es 122 más el cuadrado del x sub 6, que lo estoy sumando aparte, ¿no? Y el x sub 6 nos lo dieron, me dijeron que era 8. Por lo tanto, va a ser aquí más 8 al cuadrado.
O sea, tenemos 122 más 64 y eso suma 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 186. Ya tenemos la suma de los primeros 6 cuadrados de términos de la sucesión, que era lo que se nos pedía calcular. Ok, hemos hecho bastantes ejercicios sobre sumatorias de todo tipo, ¿cierto? Telescópicas, donde teníamos que usar propiedades de las sumatorias y dejar las sumas en términos de las sumas conocidas, incluso estos problemitas, ¿cierto? Donde no conocemos la sucesión, pero sí nos dan algunos datos que nos permiten calcular el valor de la suma pedida. Espero que te sean útiles, que te ayuden a estudiar y que hayas aprendido a utilizar tanto las sumas conocidas como las propiedades de la sumatoria. Espero que te vaya muy bien en tu prueba, en tu control y nos vemos pronto. Chao, chao.